Sus cuentos y narraciones era lo que a la gente se espantaba más que todo. Horribles historias eran, por cierto, historias de ahorcados, castigos bárbaros, como el llamado Paseo de la Tabla, y temerosas tempestades en el mar, y en el paso de tortugas, y salvajes hazañas, y abruptos parajes en el mar Caribe, y costa firme. Según sus narraciones, debió pasar su vida entera entre los hombres más perversos que Dios ha permitido que crucen sobre los mares, y el lenguaje que usaba para contar todas sus historias disgustaba a aquel sencillo auditorio de campesinos, casi tanto como los crímenes espantosos que describía como él. Mi padre siempre estaba diciendo que la posada concluiría por arruinarse, porque las gentes pronto dejarían de concurrir a ella para que se les tiranizase allí y se les asustara y se las mandara a acostar horripiladas y estremeciéndose. Pero yo creo que, al contrario, su presencia no deja de sernos de algún provecho. Las gentes comenzaron por tenerle un miedo atroz, pero a poco, según hoy puedo recordarlo, ya empezaban a gustar de él, porque a la verdad el capitán era una fuente de valiosas emociones en medio de aquella quieta y sosegada vida del campo. Algunos de los más jóvenes de nuestros vecinos no le escatimaban ya ni su misma admiración, llamándole un verdadero lobo marino, un tiburón legítimo y otros nombres parecidos, agregando que hombres de su ralea son precisamente los que hacen que el nombre de Inglaterra sea temido y respetado sobre el océano. Pero también, en cierto modo, no dejaba de llevarnos bonitamente hacia la ruina, porque su permanencia se prolongaba en nuestra casa semana tras semana, y después de un mes tras otro, de tal manera que ya las monedas de oro, aquellas, habían sido más que devengadas, sin que mi padre se hiciese el ánimo de insistir demasiado en que renovase la exhibición. Si alguna vez se permitía indicar algo, el capitán resoplaba por el fuelle de su nariz con una manera tan formidable que casi se pudiera decir que bramaba, y con su feroz mirada arrojaba a mi pobre padre fuera de la habitación. Yo lo vi con frecuencia, después de tales repulsas, retorcerse las manos desesperadamente, y tengo la certeza de que el fastidio y el terror que se dividían su existencia contribuyeron grandemente a acelerar su anticipada e infeliz muerte. En todo el tiempo que vivió con nosotros, el capitán no hizo el menor cambio en su traje, sino fue el comprarse algunos pares de medias, aprovechando el paso casual de un buhonero. Haciéndosele caído una de las alas de su sombrero, no se ocupó de reducir a su lugar primitivo aquel colgajo que era para él una gran molestia, sobre todo cuando hacía viento. Me acuerdo todavía de la miserable apariencia de su jubón que remendaba él en persona arriba en la habitación, y que antes de su muerte no era ya otra cosa más que remiendos. Jamás escribió ni recibía carta alguna. Si se dignaba hablar a nadie que no fuese de los vecinos que él conocía por tales, y aun a estos hacíalo solamente cuando bullían en su cabeza los espíritus del ron. En cuanto al gran cofre de a bordo, ninguno de nosotros había logrado verlo abierto. Solamente una vez sufrió un verdadero enojo, lo cual sucedió poco antes de su triste fin, en ocasión en que la salud de mi padre estaba ya declinando en una pendiente, que acabó por llevarlo hasta el sepulcro. El doctor Livesey vino una vez con cierto retardo, por la tarde, con el objetivo de ver a su enfermo. Tomó alguna ligera comida que le ofreció mi madre y se entró enseguida a la sala para fumar su puro, en tanto que le traía su caballo desde el pueblo, porque en la posada carecíamos de bestias y de caballeriza. Yo me fui tras él y me acuerdo haber observado el contraste que ofreció a mis ojos aquel doctor fino y aseado, de cabellera empolvada, tan blanca como la nieve, de vivísimos ojos negros y maneras gratas y amables, con aquellos retozones palurdos del campo,
y más que todo con el sucio, enorme y repugnante espantajo de pirata de nuestra posada, que se veía sentado en su rincón habitual, bastante avanzado ya a aquella hora en su embriaguez cotidiana, y recargado sus brazos musculosos sobre la mesa. De repente nuestro huésped comenzó a canturrear su eterna canción. Son 15 los que quieren el cofre de aquel muerto, son 15 yo, son 15, viva el ron. El diablo y la bebida hicieron todo el resto. El diablo yo, el diablo, viva el ron. Al principio me había yo figurado que el cofre del muerto que él cantaba sería probablemente aquel gran baúl suyo que guardaba arriba en su cuarto del frente de la casa. Y este pensamiento no había dejado de mezclarse confusamente en mis pesadillas con la figura del esperado marino de una sola pierna. Pero cuando sucedió lo que ahora refiero, ya todos habíamos dejado de conceder la más pequeña atención al extraño canto de nuestro hombre, que con excepción del doctor Livesey no era ya nuevo para nadie. Pudo observar, sin embargo, que al doctor no le producía un afecto de los más agradables, porque le vi levantar los ojos por un momento con aire bastante disgusto hacia el capitán antes de comenzar una conversación que emprendió enseguida con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de una nueva curación para las afecciones reumáticas. Entretanto, el capitán parecía alegrarse al sonido de su propia música, de una manera gradual, hasta que concluyó por golpear con su mano sobre la mesa de aquella manera brusca y autoritaria que todos nosotros sabíamos muy bien qué quería decir. ¡Silencio! Todas las voces callaron a la vez, como por encanto, excepto la del doctor Livesey, que continuó dejándose oír imperturbablemente, clara y agradable, interrumpida solamente por las vigorosas fumadas que daba a su puro cada 2 o 3 palabras. El capitán lo miró fijamente por algunos momentos, volvió a golpear sobre la mesa, le lanzó una nueva mirada más terrible todavía y concluyó por vociferar con un villano y zoé juramento: ¡Silencio! ¡Allí! ¡Los de Entrepuente! ¿Es a mí a quien usted se dirigía?, preguntó el doctor, a lo cual nuestro rufián contestó que sí, no sin añadir otro juramento nuevo. No le replicaré a usted más que una cosa, dijo el doctor, y es que si usted continúa bebiendo ron como hasta aquí, muy pronto el mundo se verá libre de una bien asquerosa sabandija. Sería inútil pretender describir la furia que se apoderó del viejo al escuchar esto. Púsose en pie de un salto y sacó y abrió una navaja marina de gran tamaño y balanceándola sobre la palma de la mano amenazaba clavar al doctor contra la pared. El doctor no hizo el más pequeño movimiento. Tornó a hablarle de nuevo, lo mismo que antes, por encima de su hombro y con el mismo tono de voz, solo que un poco más alto, de manera que oyesen bien todos los circunstantes, pero con la más perfecta calma y serenidad. Si no vuelve usted esa navaja al bolsillo en este mismo instante, le juro a usted por quien soy que será ahorcado en la próxima reunión del Tribunal del Condado. Siguióse luego un combate de miradas entre uno y otro, pero pronto el capitán hubo de rendirse, guardó su arma y volvió a su asiento gruñendo como un perro que ha sido mordido. Y ahora, amigo, continuó el doctor, desde el momento en que me consta la presencia de un hombre como usted en mi distrito, puede usted estar seguro de que ni de día ni de noche se le perderá de vista. Yo no soy solamente un médico, soy también un magistrado. Así es que si llega hasta mí la queja más insignificante en su contra, aunque no sea más que por un rasgo de grosería como el de esta noche, ya habré tomar las medidas más del caso para que se le dé a usted caza y se le arroje del país. Haga usted que bien con esto. Poco después llegó a la puerta la cabalgadura
y el doctor Lindsay partió en ella sin dilación. Pero el capitán se mantuvo pacífico aquella noche y aún otras muchas de las subsecuentes.